Perfecto. Así es que hemos estado hablando de las verdades del Evangelio. El Evangelio es el fundamento para el cristiano, para el creyente nacido de nuevo. El Evangelio es la base fundamental. El Evangelio es nuestro modo de vivir. Es decir, en el Evangelio de Jesucristo están contenidos todos los recursos, toda la sabiduría, toda la bendición, el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para nuestras vidas está contenido en el Evangelio, está revelado en el Evangelio. Recuerde que el Evangelio de Jesucristo es para los creyentes, es para la iglesia, es para todo aquel que venga al conocimiento de la verdad. Y el Evangelio tiene que ver no solo con el poder de Dios, no solo con la gloria de Dios, no solo con la obra terminada, completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, pero con toda la bendición que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús, que determina o define todas las promesas, tan buenas noticias, tan buenas noticias, tan buenas noticias, tan buenas noticias, que si las escucha el incrédulo serían locura, que si las escucha el creyente, pero que no tiene un correcto entendimiento, sería como algo muy lejano, que algo deseable, pero inalcanzable. Pero cuando estas bendiciones, estas promesas, estas noticias, esta sabiduría de Dios en el Evangelio las escucha un creyente que conoce, entiende y cree correctamente, entonces puede descubrir por la revelación del Espíritu Santo que la palabra nos define qué es lo que somos, qué es lo que podemos hacer o lo que fuimos llamados a hacer y qué es lo que fuimos llamados a tener o lo que podemos tener. Empezando desde lo que ya nos concedió por gracia el Señor, lo que ya tenemos, porque recuerde que tenemos un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Señor Jesucristo es uno, un mismo espíritu con nosotros. Así es que todas las bendiciones están en el ámbito espiritual, radican en nuestro espíritu. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en el ámbito espiritual. No se puede racionalizar o tratar de entender, porque difícilmente lo podríamos hacer en nuestra carne. Pero el hecho es de que todo lo que nos fue concedido, que ya existe en el ámbito espiritual, fue diseñado en un propósito particular y muy glorioso de parte de Dios para que sea manifestado en este mundo natural a través de la fe. Y la fe viene por oír la palabra, y cuando nosotros oímos la palabra, oímos la palabra, oímos la palabra, lo que va a suceder es que nuestras mentes van a ser renovadas y entonces vamos a atesorar, vamos a quedar convictos de las promesas de Dios, de las palabras de Dios, de los pensamientos de Dios, de los sueños de Dios, de la imaginación de Dios en el corazón, y entonces va a manifestarse la misma gloria del Espíritu, la misma gloria de Cristo. Segunda Corintios 3:18 dice que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así es que no solo fuimos salvos para tener una eternidad con Cristo y nuestro espíritu ya lo es perfecto, pero nuestra alma y nuestro cuerpo también fueron llamados para que a través de la palabra sean transformados, a través de la renovación de nuestro entendimiento sean transformados, y tú y yo podamos no solo creer, conocer, entender y creer correctamente la voluntad de Dios del Evangelio para ti y para mí, pero que podamos probar, manifestar en este mundo, experimentar en este mundo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así es que una de las eh, obras maestras del Evangelio que le fue concedido en la predicación al apóstol Pablo es el libro de Romanos. Es lo que Pablo escribe a los romanos, y aunque hay una bendición en todas las escrituras del apóstol Pablo y en todas las epístolas, particularmente Romanos es como la obra maestra del apóstol Pablo, hablando acerca del evangelio de la gracia, el evangelio del don de la justicia, el evangelio de la fe, el evangelio de la esperanza, el evangelio de la paciencia de Dios, el evangelio de las buenas noticias del año agradable al Señor. Y estamos compartiendo las verdades de este evangelio, que seguramente en las otras epístolas, como lo hemos dicho ya, también hay verdades que podemos descubrir y que podemos aprender y conocer para poder experimentar en esta vida.
Pero hoy estamos llegando al capítulo 16, que es el último capítulo de Romanos. Y aunque en la mitad del capítulo habla de el apóstol Pablo de agradecimientos, mire cómo dice el versículo 1. Os recomiendo a nuestra hermana femenino, a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es decir, el apóstol Pablo estaba haciendo una recomendación para que hubiera un trato en lo particular por Febe, que había sido, dice la escritura, versículo 2, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también a mí me ha ayudado y aún a mí mismo. Ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Así es que el apóstol Pablo estaba muy agradecido con esta hermana. Y más allá de platicar de ella, de quién fue en lo particular, lo interesante aquí es que el apóstol Pablo empieza el capítulo 16 hablando de una mujer. ¿Cuán importante es la labor de las mujeres hoy en día en el Evangelio? ¿Cuán importante es la labor de las mujeres en la predicación del Evangelio? ¿Cuán importante es la participación de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo y con la iglesia? Hay muchos que malinterpretan la escritura y se guían más por la cultura o quizá más por la religiosidad y manifiestan, inclusive caminan en el hecho de que las mujeres no pueden tener cargos de importancia en el cuerpo de Cristo, que no pueden predicar, algunos dicen que no pueden dirigir, mucho menos que no pueden profetizar o servir al Señor, pero esto es completamente inequívoco, es decir, no hay ninguna evidencia en lo particular. Recuerde que la palabra a veces no se comprende, no se entiende fácilmente, pero es el Espíritu Santo el que nos debe revelar la palabra y la palabra responde las preguntas que hay en la palabra. Es decir, cuando nosotros encontramos una pregunta, alguna duda, algún aspecto que tenemos que investigar, de acuerdo a la palabra o en la misma palabra responde a la palabra. Es decir, en la misma escritura, en la misma palabra de Dios están las respuestas que buscamos. Y aquí hay una gran bendición que el apóstol Pablo define al principio de este capítulo, la importancia del servicio de las mujeres en la vida de los creyentes, en el Evangelio. Y después sigue hablando el apóstol Pablo de diferentes personas, por ejemplo, de Priscila y Aquila, etcétera, etcétera. No vamos a leer todos estos versículos, usted los puede buscar después en su casa acerca de todas estas personas que estuvieron apoyando no solo a la iglesia, sino al ministerio del apóstol Pablo, algunos sosteniéndolo en oración, otros acompañándolo en la predicación del evangelio y la palabra, otros apoyándolo económicamente, es decir, muchos de quienes el apóstol Pablo está saludándolos a unos y a otros. Dice el versículo 16, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Una vez escuché a un pastor, muchos años atrás, quizá 30 años atrás, decir una expresión que para él le había funcionado. No necesariamente es una expresión correcta, pero su expresión era que cuando las reuniones o una reunión terminaba en la iglesia, él decía, bueno, vamos a despedirnos, salúdense los unos a los otros y de preferencia los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres para que no nos metamos en problemas. Y bueno, definitivamente que aún en la misma iglesia las personas pueden conducirse de manera carnal. Es decir, el hecho es de que en lo natural, de acuerdo a los sentidos, pues hay una atracción entre los hombres y las mujeres. Así es que más allá de los conceptos naturales, más allá de andar en la carne o en los sentidos o guiados por los sentidos, porque
Usted no me va a decir que no sucede, pero en las mismas iglesias, tanto jóvenes como adultos, pues puede existir los deseos desordenados, es decir, puede haber lascivia, codicia, lujuria. Tan es así que ha habido testimonios de mujeres, quizá mujeres solas, que han orado para que los pastores o algún pastor que dirige alguna de las iglesias o alguna de las organizaciones o reuniones en donde van esas mujeres, oran para que Dios le hable al pastor para que se case con ellas mujeres, pero yo no le veo ningún problema cuando el pastor es soltero, pero ha habido testimonios en donde mujeres oran para que el pastor se case con ellas cuando el pastor es casado. Entonces, dígame usted si esto no es de acuerdo a los sentidos, es algo irracional, es algo que inclusive en lo natural no es correcto pensarlo así para las personas que son de buena educación. Así es que el apóstol Pablo señala aquí en el versículo 16, y esto hay que entenderlo como es: saludados los unos a los otros con un beso santo. Es decir, cuando realmente el amor de Dios está manifestándose en la vida de los creyentes, cuando realmente la convicción de la palabra y la renovación de la palabra y el fluir del Espíritu Santo está manifestándose en la vida de los creyentes, no tiene ningún problema porque las personas se saluden inclusive con un beso santo. Claro, dependiendo de la cultura y dependiendo de las maneras y las formas, esto puede hacerse sin ningún problema. Por eso el apóstol Pablo lo describe así, sin malicia. Ahora, es muy importante que entendamos que tanto estas acciones como cualquier otra no nos limitan en el sentido que sean una obligación, una exigencia para nosotros. Tampoco vamos a forzar a las personas a hacer algo que no quieren hacer. Versículo 17. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones, a los que causan tropiezos contra las enseñanzas de que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Bien, regreso al versículo 17. Dice, vigilen a los que causan división, disensiones y tropiezos. Hay muchas veces que los creyentes que pueden conocer, entender y creer correctamente, pero buscando sus propios intereses, pueden manifestar o exigir derechos y a veces entran o causan tal conflicto que pueden traer división a los hermanos. Es decir, siempre va a haber en las reuniones, siempre va a haber en las organizaciones, siempre va a haber en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo por eso lo está diciendo, gente que no busca sinceramente a Jesús, sino que primero busca satisfacer sus propias necesidades carnales. Gente que cuando se va a hacer fila para orar, fila para entrar a un evento, siempre buscan cómo brincarse la fila porque buscan sus propios intereses y aún pueden causar pleito. Gente que cuando se expone una situación de alguna acción que se va a tomar, gente que es contraria a liderazgo, que siempre tiene un porqué o tiene algo contrario, tiene una inquietud y la manifiesta sin, como vulgarmente se dice, sin pelos en la lengua, y lo único que causa es división y causa un ambiente incómodo. En las organizaciones, en el servicio del Señor, cuando los que dirigen, cuando los que ministran, cuando los que predican, ven que hay personas así, y ven que hay personas en sus grupos, no les podemos cerrar las puertas, no podemos dejarles que reciban la oportunidad, que no podemos quitarles la oportunidad de que reciban el evangelio, pero es muy importante que seamos diligentes porque no debemos darles oportunidad de liderazgo a esas personas. Y a veces en las organizaciones, en las iglesias, en las reuniones, se les da autoridad y poder a este tipo de personas, y entonces las personas pueden causar problemas con los hermanos. Yo recuerdo que cuando se toman las decisiones, me tocó muchas veces
en donde habiendo 4, 5, 6 personas líderes para tomar una decisión y todo esto debiendo haberse hecho en la paz, en la armonía y no buscando los propios intereses. Gente se levanta y no se mueve de su lugar, es decir, en la necedad, buscando sus propios intereses, causan problemas y cuando se pretende llegar a algún arreglo, no se llega a nada por causa de ese tipo de gentes. Así es que Dios nos ha llamado a ser un canal de bendición y a caminar en el amor y a someternos los unos a los otros y no a buscar nuestros propios intereses. Pero el apóstol Pablo dice, vigila e identifica quiénes se portan así para que en lo que a ti corresponde, dice, tengas mucho cuidado y apártate de esas personas. Es decir, no las pongas en liderazgo y tampoco convivas para que intoxiquen o para que contaminen o para que interrumpan o no causen que tus buenas costumbres permanezcan y se incrementen. Recuerde que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bien, versículo 19, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Es decir, el apóstol Pablo estaba identificando aquí que había obediencia. Cuando hablamos de obediencia, son personas que genuinamente caminan en la fe. Son personas que no estamos hablando de que su virtud es obedecer lo que su líder les dice, sino su virtud es obedecer a la fe, es obedecer a la palabra. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra, cuando nosotros obedecemos a la fe, cuando nosotros buscamos al Señor de corazón, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y la palabra domine y llene nuestras vidas, entonces cuando entramos en un trabajo en conjunto, en un trabajo de equipo, no nos es problema someternos al liderazgo de otra persona. Pero cuando no somos capaces de obedecer a la fe, a la verdad de la palabra, entonces podríamos tener problemas o podríamos sujetarnos carnalmente y vivir en un espíritu no de altivez, pero de lo contrario, de un espíritu de bajo autoestima. Así es que es muy importante que podamos entender que Dios nos ha llamado a ser obedientes a Cristo, obedientes a la verdad, obedientes a la fe, y no porque digamos que somos obedientes a la fe vamos a rechazar el trabajar en equipo con los hombres. Al contrario, aquel que es obediente a la fe, obediente al Señor, obediente a la justicia y a la gracia, no tiene ningún problema por sujetarse y someterse cuando se va a trabajar en equipo a otro líder. Versículo 20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. ¿Y qué podríamos decir aquí? Bueno, tenemos que entender el concepto de por qué Pablo les está diciendo esto y el contexto de lo que está hablando acerca de lo último que les dice, por ejemplo, en el capítulo 15, en el capítulo 16, en donde Pablo insiste acerca de que se reciba a los que son débiles en la fe, que aprendan a trabajar juntos. Quizá en la iglesia de Éfeso, perdón, de Romanos, o en los Romanos estaba habiendo ciertas problemáticas por causa del engaño del enemigo, por causa de personas que querían causar división, por causa de personas que buscaban lo suyo, por causa de personas que no recibían a los que eran más débiles, por causa de personas que causaban, como lo hemos dicho ya, divisiones. Y no es que el Señor Jesucristo en su obra terminada, completa y perfecta no haya expuesto, triunfado y haya quedado de manifiesto que Cristo venció a todas las principados y a las potestades, al diablo, y que el diablo no tiene poder. Pero recuerde que el diablo, las artimañas que utiliza, porque contra el pueblo de Cristo, contra la iglesia, contra los creyentes nacidos de nuevo, no tiene ninguna oportunidad más que a través de el engaño. Y cuando nosotros abrimos nuestros oídos a todo tipo de mentiras en este mundo, entonces podemos quedar vulnerables a ser engañados por el diablo. Y el diablo, recuerde, vino a hurtar, matar y destruir. Así es que podemos ver que no solo en la iglesia de Romanos
el apóstol Pablo hace esta advertencia o este cuidado o todo lo que está recomendando hacer y diciendo los engaños, las mentiras y todo aquello que Satanás pudiera estar causando por causa de que hay hermanos que están abriendo sus corazones o que están abriendo sus oídos a los engaños y a las mentiras, o por causa de los débiles en la fe que están quedando vulnerables ante las mentiras del diablo. Dice el apóstol Pablo, en breve será aplastado Satanás debajo de vuestros pies. Dice aquí, déjeme le recuerdo otra vez y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. Recuerde que Satanás ahorita está suelto, pero no tiene ningún poder. Recuerde que usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos sacados de las tinieblas. Este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, bajo la inspiración del príncipe de las tinieblas. Y aunque está la ciencia y hay muchas cosas que el hombre ha hecho por causa de que el hombre se ha esforzado, la sabiduría, dice la escritura, que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica, pero hay muchas cosas que el hombre ha realizado y avanzado la ciencia de tal manera que hay muchos beneficios para todas las personas, para todos los seres humanos, incluyendo los creyentes, pero desafortunadamente el hombre no es capaz de buscar a Dios, sino el hombre, su corazón es engañoso y busca el mal, y entonces desafortunadamente toda la bendición que el hombre ha descubierto y toda la tecnología y todo lo que se ha realizado para beneficio de las personas, a fin de cuentas, también se utiliza para toda clase de perversidad, para toda clase de problemas. Y en el pueblo de Cristo, en el pueblo de Dios, también suceden cosas. Por ejemplo, los hermanos que están sufriendo de todo aquello de lo cual Cristo ya nos redimió. ¿Por qué? Porque el diablo los ha atrapado con las mentiras y con los engaños de la religiosidad. El diablo los ha atrapado con un malo entendimiento acerca de la naturaleza de Dios y del corazón de Dios. El diablo los ha atrapado con falsas filosofías, con huecas sutilezas. Recuerdo yo una película de estas películas que en los últimos años se han hecho a través de un grupo de productores cristianos en Estados Unidos. De ahí hay algunas películas importantes como Enfrentando a los Gigantes, como A Prueba de Fuego, como Reto de Valientes, algunas películas muy interesantes. En una de ellas, y creo que fue A Prueba de Fuego, había un hombre que tenía muchos problemas con su esposa. Este hombre creo que tenía como oficio bombero y era muy bueno en lo que hacía, pero tenía muy mal carácter, dudaba de su esposa y no trataba bien a su esposa. Y aunque su esposa lo amaba, el esposo no trataba bien a la esposa y entonces empezaron a tener problemas. Ahora, en una de estas, este hombre va y consulta con su padre, que era ya un anciano de años, y salen a caminar al campo para platicar al respecto de la situación de este hombre, de su matrimonio, etcétera. Y llegan a una explanada en donde había una cruz, parece ser en esa área se hacían campamentos cristianos. Y entonces el papá, el señor grande, se para al lado de la cruz. Y este hombre joven, el que tenía problemas en su matrimonio, parado enfrente de la cruz, le dice a su papá, es que papá, ¿cómo le puedo demostrar a alguien cómo alguien puede demostrarle a otra persona que la ama cuando no te hacen caso, cuando no te escuchan? Y el papá, quien estaba recibiendo la pregunta, estaba parado en la cruz. Y entonces el papá le responde, muy buena pregunta. Cuando el papá responde esto, aquel hijo está viendo al papá que está parado a la cruz y el mismo hijo reconoce que Dios mismo le está regresando la pregunta a él, ¿cómo te puedo demostrar mi amor si tú no me haces caso? ¿Cómo te puedo demostrar mi amor si tú no me tomas en serio? ¿Cómo te puedo demostrar mi amor si no entiendes cuál es mi verdadera naturaleza?
y no descubres en la palabra cuánto te amo y cuánto he hecho por ti para que vivas en lo mejor que yo he preparado. Y eso es lo que Dios nos promete a ti y a mí, lo que Dios nos ofrece y lo que Dios nos concedió por gracia. Pero no, el creyente no es exitoso por causa de falta de conocimiento, por causa de que ha sido atrapado por las vanidades de este mundo, por causa de que aman la televisión y pueden dedicar 4 o 5 horas en la televisión, 4 o 5 horas en el teléfono celular, en las redes sociales, 4 o 5 horas hablando por teléfono con chismes o metiéndose en problemas y no le dedican ni 15 minutos, ni media hora, ni una hora a escudriñar la palabra, a leer la palabra, a tener comunión con la palabra. Recuerde que el Espíritu Santo no nos puede revelar a Cristo si no es a través de la palabra. Así es que Cristo siendo el resplandor de la gloria de Dios, Cristo siendo el amor de los amores, Cristo siendo el deseado de las naciones, Cristo siendo el Señor de nuestros corazones, necesita ser amado. A menos un poquito. Si amáramos un poquito a Cristo y a su palabra, a su Espíritu, a Dios nuestro Padre, como Dios nos ama, sería una gran ventaja. Pero a veces en lo que hacemos no demostramos que lo amamos. Decimos que lo amamos, pero ni siquiera nos demostramos a nosotros mismos. Y Dios no se enoja, Dios no te condena, Dios no quita lo que ya te concedió, Dios no se arrepiente, Dios no te va a causar ningún conflicto, no quiere quitarte. Es decir, no quiere quitar lo que tienes, no quiere que tú sufras. Dios desea lo mejor para ti más de lo que tú lo deseas. Pero es muy importante que nosotros respondamos positivamente a través de la fe a lo que Él quiere de nosotros. Un padre tan amoroso quiere que sus hijos vengan a disfrutar de su amor. Así es que tantos creyentes que están siendo engañados y por eso el apóstol Pablo dice, pero el Dios de paz, cuando la palabra de Dios gobierna, cuando Cristo gobierna, cuando su Espíritu Santo gobierna, la paz gobierna nuestras vidas. Dice, el Dios de paz causará que Satanás quede debajo de tus pies, atrapado de tal manera que ya ningún engaño, ninguna problemática funcione en ti. Cuando tú quedas convicto y atrapado en el amor de Dios, en la palabra de Dios, en el servicio por la justicia a nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice en la parte final del versículo 20, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y al final termina con unos saludos y bendición especial. Dice, Timoteo, mi colaborador, os saluda. También Lucio, Jasón, Sosípete, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Es decir, el apóstol Pablo era el autor de la carta, pero aquí en el 22 dice que un siervo del Señor, alguien que apoyaba a Pablo, estaba escribiendo, era el escribano. Dice, a Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda, Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y después el versículo 16 dice, doxología final, en el capítulo 16, versículo 25. Y fíjese cómo termina el apóstol Pablo. Y aquel que es poderoso para afirmarnos, conforme a mi evangelio. Recuerde que el apóstol Pablo recibió una manifestación, una revelación que no recibió Pedro, que no recibió Juan, que no recibió Jacobo, que no recibió Judas, no el Iscariotes, sino otro Judas, que no recibió Mateo, que no recibió Marcos, que no recibieron los discípulos, pero el apóstol Pablo lo recibió de parte del Señor Jesucristo, y este es el evangelio a los gentiles. De hecho, algo interesantísimo y maravilloso que el apóstol Pablo recibió dentro del evangelio de Jesucristo a los gentiles es el arrebatamiento de la iglesia, es que seremos transformados en la misma imagen, seremos llamados cuando Cristo Jesús venga en las nubes y nos llame y lo recibamos en el aire, como dice la Escritura, donde los muertos resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Cristo para siempre. Y nosotros, nuestro espíritu es divino, pero nuestro cuerpo será transformado en la misma gloria de Jesús. Así es que esta revelación la recibe Pablo, no la recibe Pedro, no la recibe Juan.
aunque Juan recibe otra revelación que es para la plenitud del fin en Apocalipsis, pero particularmente para la iglesia, Pablo recibe una revelación muy interesante y muy especial, y ni Pedro, ni Jacobo, ni todos los discípulos que estuvieron con Jesús contradicen la revelación de Pablo, y mucho menos hablan acerca, en lo particular, con tanta claridad como lo describe Pablo. Inclusive Juan, que fue el último que escribió después de Pablo, eh, armoniza perfectamente con lo que Pablo comparte. Y dice aquí, y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. Recuerde, el nombre de Jesús es el eje central del evangelio. Jesucristo, su nombre, su exaltación, su obra terminada, completa y perfecta. Dice, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifiesto y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. Recuerde, nuestra obediencia no es a los hombres, no es a las circunstancias, no es a las mentiras o a las verdades de este mundo, es a la fe, a la palabra de verdad. Y cuando nosotros quedamos convencidos y obedecemos a la justicia, al Señor, entonces podemos sujetarnos, podemos caminar en lo que, en todo lo que en este mundo necesitemos corresponder y caminar antes de violar los deseos y el propósito de Dios. Recuerde, como decía el apóstol Pedro, ¿es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. Y termina diciendo en el versículo 27, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Nosotros tenemos que tener ciertas características en nuestro comportamiento, gozarnos en todo tiempo. No hay razón, por más oscuro y más tinieblas que haya en este mundo, no hay razón para no estar contentos, porque nuestra vida no es temporal, porque nuestra vida no depende de los bienes, porque nuestra vida no depende del éxito basado en las recompensas humanas. Nuestra vida está en Cristo y Él viene pronto por nosotros. Él nos ama, nunca dejará de amarnos. Él es su Espíritu Santo está aquí, está en ti y en mí si eres un creyente nacido de nuevo. Y tenemos que tener otra característica que es darle gloria a Dios y gracias a Dios. La gloria que solo a Él le pertenece y darle, ser agradecidos en todo para con el Señor. Esto es bien importante que nos ejercitemos en todo el día. Levántate gozándote en el Señor, no porque el día está triste, no porque el día está gris, no por los pendientes o las problemáticas o las adversidades que vas a vivir en el día. Cada día debe tener su propio afán, pero por el hecho de que Dios está contigo y que te ha hecho más que vencedor en Cristo. Dice, sea la gloria para siempre. Así es que una actitud de agradecimiento y darle gloria al Señor, de estar gozosos y de no permitir que nuestro corazón se turbe, no permitir que nuestro corazón se afane, sino debemos de volcar toda nuestra ansiedad y entregarla al Señor Jesucristo y que la palabra sea escrita en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir en la paz, que la paz nos gobierne y podamos estar libres para cumplir el propósito, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Así es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es tan precioso que todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, dice el apóstol Pablo en mi Evangelio, por causa de la fe en Jesús serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Escuché a alguien decir que no porque tú haces el bien te vas a ir al cielo. Y aquella persona dijo, entonces le preguntaron, entonces, ¿quiénes son los que se van al cielo? Entonces, al cielo no se va cuando haces el bien. Y esta persona dijo, no, al cielo se van los arrepentidos. Y de cierta manera no está del todo mal, pero es muy importante que entendamos. En el Evangelio, dice, en el Evangelio
se vive por fe y para fe. Y la fe viene por oír, por oír, por oír, por oír la palabra de Jesucristo. Jesucristo es el eje central del Evangelio. Jesucristo es el centro del hombre para ser salvado. Es decir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El apóstol Pablo confirma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que no confundamos el evangelio con las obras, porque cuando yo antepongo el arrepentimiento de las personas para ser salvas, entonces quizá les estoy poniendo en una exigencia, en una condición. Definitivamente que aquel que viene a Jesús es porque está sufriendo arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Si el hombre que no tiene a Cristo reconoce que es pecador, y reconoce que necesita ser salvado porque solo no podría hacerlo o no podría cumplirlo. Y entonces voltea a Jesús como la única respuesta para su salvación. Entonces esa persona está sufriendo, está viviendo el arrepentimiento genuino. Cuando el hombre pecador voltea a ver a Jesús y ve en Jesús la benignidad de Dios, entonces podemos entender que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, ¿ignoráis acaso que la benignidad de Dios guía al arrepentimiento? Es la benignidad de Dios, es el amor de Dios, la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús que guían al arrepentimiento. Así es que tú y yo seamos condescendientes con el Señor Jesucristo, con la palabra, con la fe, manifestemos la benignidad y la bondad del Evangelio, de la palabra del Señor Jesucristo. Amemos, amemos, amemos. Seamos ese canal de bendición. Tú has sido capacitado y habilitado. Camina en la fe, declara la palabra de Dios en la fe. Permite que la palabra de Dios te convenza, te abunde en tu corazón, te domine y permite que el Espíritu Santo vivifique tu cuerpo y a través de la palabra renueva tu pensamiento, tu manera de entender y de pensar a través de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo operando en ti, que el amor de Cristo embargue tu vida, que la paz de Dios te gobierne en el nombre de Jesús y seamos obedientes a la verdad, a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gloria, honor y alabanza sea a ti. Gracias, Señor, por tan preciosas y maravillosas verdades del Evangelio de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por el propósito maravilloso y el diseño que tú preparaste para cada uno en tu amor en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Somos grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Por tu palabra lo creemos, Señor. Y recibiendo la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia, declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén y amén.